Si el demandado interpone una excepción dilatoria, no contesta la demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las excepciones dilatorias, se interponen, ¿verdad?, antes de contestar la demanda. Y por lo tanto, yo lo primero que hago es corregir el procedimiento. ¿Para qué? Para que la entrada a sea válida. Por lo tanto, para oponer las excepciones dilatorias, tenemos durante el término de emplazamiento para los efectos de poder interponerla. ¿Ya? Ya vimos cuál era el término de emplazamiento. 15 días, 15 más 3, 15 más 3 más tabla, 15 más 3 más 1, 15 más 1, dependiendo de la cantidad de demandantes que exista. ¿Ya? Por lo tanto, excepciones dilatorias antes de contestar la demanda siempre. Vamos a ver qué excepciones dilatorias, que están en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, se pueden dividir en dos grupos. Las específicas, que están entre el 1 y el 5 de ese artículo, y las genéricas, que están en el número 6 de la misma norma ya citada. ¿Ya? De acuerdo a lo que establece el número 6, ¿verdad?, que dice, en general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida, esto establece que el señalamiento de las medidas dilatorias o las excepciones dilatorias no son taxativas. ¿Qué quiere decir que no sean taxativas? Que no son solo las que la ley establece, sino que todas aquellas las cuales las partes puedan interponer en ese momento. Lo que sí tienen que tener claro es que yo no ataco el fondo de la acción, sino que solo la forma. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuáles son cada una de ellas. Lo primero, artículo 303, número 1, es la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado esta demanda. Ya vimos en semestres anteriores que la competencia puede ser relativa absoluta, la absoluta es fuero, cuantía, materia, la relativa es territorio, ¿verdad? Y que esta excepción se puede interponer respecto de cualquiera de las dos incompetencias que ya vimos, ¿ya? Y también esta incompetencia o esta excepción se puede interponer de las dos formas que ya nosotros estudiamos, es decir, como declinatoria o como inhibitoria, ¿ya? La declinatoria, acuérdense que es la que se presenta ante el mismo tribunal que yo creo que es incompetente, es decir, el demandante presenta su demanda, ¿verdad?, en el tribunal de Iquique, y el demandado tiene domicilio en la ciudad de La Serena. Yo demandado, puedo ir al tribunal de Iquique para los efectos de presentar esta incompetencia al tribunal. Y esa es la inhibitoria, perdón, la declinatoria. Y la inhibitoria es la que presento ante el tribunal que yo creo que es el competente, es decir, La Serena, durante el término de emplazamiento. ¿Ya? En ambos casos, esta incompetencia que se alega ante el tribunal que se cree incompetente o al que se cree competente para que pida la competencia al otro tribunal, ¿verdad?, se rige de acuerdo a las reglas que vamos a ver cómo se tramitan, ¿verdad?, estas excepciones que se interponen ante el tribunal. Si se trata, eso sí, de la incompetencia absoluta del tribunal, ¿verdad?, y no se alega en esta etapa procesal, que es la etapa para interponer la incompetencia, bueno, luego se podrá hacer, pero solo a través de la nulidad de todo lo obrado que hablamos hace unas clases atrás. ¿Ya? Si es que yo entonces no alego la incompetencia del tribunal durante el periodo que me da la ley para la excepción dilatoria, se producirá lo que hemos hablado también, que es la prórroga de la competencia. Es decir, yo le genero competencia a quien naturalmente, de acuerdo a la ley, no la tiene. ¿Ya? Y acuérdense que la competencia relativa sí se puede prorrogar
La competencia absoluta no se prorroga nunca. ¿Ok? La segunda excepción es la falta de capacidad del demandante o de personería que tenga, ¿verdad?, para actuar, o de representación legal, ¿verdad? La falta de capacidad del demandante se refiere a que es un incapaz. Acuérdense que los incapaces pueden ser absolutos o relativos, lo tienen que haber visto en materia civil, ¿verdad? Los incapaces, ¿verdad?, absolutos para los efectos civiles son los menores de 18 años, los menores de 18, es decir, un menor de edad, ¿verdad? Y una persona que ha caído en interdicción, es decir, aquella persona que siendo mayor de edad no puede disponer libremente de sus bienes porque ha sido a través de un juicio de interdicción, ¿verdad?, declarado, ¿verdad?, como incapaz de llevar adecuadamente sus negocios. Esas dos personas son quienes no tienen capacidad, pero también yo puedo carecer de personería para representar a alguien. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, un mandatario se presenta supuestamente aduciendo que tiene un mandato conferido por una tercera persona, ¿verdad? Y en resumen, no lo tiene, ¿ya? O las facultades que se han conferido en el mandato no faculta para los efectos de poder hacer una acción determinada dentro del proceso, ¿ya? Ahí hay una falta, ¿verdad?, de personería. O si estamos hablando de una persona jurídica, ¿verdad? Y las personas jurídicas, como ustedes saben, son personas inexistentes en la vida física, pero son creaciones a la vida del derecho que actúan y tienen patrimonio propio, generan obligaciones, ¿verdad? Bueno, esas personas jurídicas, como no tienen corporeidad, tienen que ser representadas por alguien, ¿verdad? Y normalmente quien representa a esas personas jurídicas es el administrador o el gerente general, dependiendo de la forma en la cual nosotros la hayamos constituido, ¿ya? Van a verlo después en derecho comercial, el contrato de sociedad, ¿verdad?, que genera entre dos o más personas el ánimo societatis, ¿verdad? O sea, el ánimo de permanecer juntos para generar una actividad comercial determinada. Bueno, cuando son dos personas y crean, por ejemplo, la sociedad Tres Palitos S.A., ¿ya?, esa sociedad Tres Palitos tiene que actuar válidamente a la vida del derecho. Y por lo tanto, entre mi socio y yo tenemos que poner uno de los dos como representante o ambos. Ahí también, ¿verdad?, nos puede faltar personería o podemos estar dentro de la representación legal falente, ¿ya?, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. El representante legal de una persona jurídica es quien los estatutos le otorgan esa facultad. Y los estatutos no es otra cosa que el contrato social, ¿ya? En toda sociedad, ¿verdad?, cuando se crea, se establece quién lo va a representar, no se dice con nombre y apellido, se dice el cargo, ¿ya? Y ahí, entonces, quien ostente ese cargo es quien va a tener la representación legal de esa persona jurídica, ¿ok? También existe falta de representación cuando se presenta la demanda por una persona que se dice ser el curador de otra, ¿verdad?, que ha caído en interdicción, ¿verdad?, sin haber sido nombrado por el juez como curador, ¿ya? Ahí también existe falta de representación. Por lo tanto, en esta excepción dilatoria podemos tener tres situaciones distintas: falta de capacidad del menor de edad o al interdicto, falta de personería de quien comparece a nombre de otros sin tener la facultad para ello, y la falta de representación legal, es decir, la persona que no tiene por ley, ¿verdad?, o por un acuerdo, la representación de otro. Vámonos a la tercera, el número 3 del artículo 303, la litispendencia. Ya hemos hablado algo de la litispendencia a lo largo de este curso, ¿verdad? Y se trata, ¿verdad?, de una palabra de origen latín, litis,
es juicio, ¿verdad? Pendencia es pendiente, juicio pendiente. Pero no solamente tiene que haber, ¿verdad?, un juicio pendiente para que yo pueda alegar la litis pendencia, sino que esto tiene que tener, ¿verdad?, ciertos requisitos. Como todas las instituciones procesales, todas tienen requisitos. Esto es que exista un juicio anterior al juicio nuevo que se está presentando, ¿verdad? Tiene que ser anterior, no puede ser posterior, porque si es así, entonces yo siempre en el juicio posterior tengo que presentar esta excepción de litis pendencia, ¿verdad? Por lo tanto, el primer requisito es que exista un juicio anterior. ¿Y cuándo existe un juicio anterior? Cuando ese juicio ya se ha trabado la litis, ¿ya? Y ya sabemos nosotros cuándo se traba la litis, es decir, cuando se ha contestado la demanda de manera ficta o de manera real. El juicio anterior puede ser ante el mismo tribunal que se está litigando el segundo o ante un tribunal distinto, ¿verdad? En comunas más pequeñitas se nos va a suscitar la situación que en el mismo tribunal puede, ¿verdad?, estarse ventilando el juicio 1, ¿verdad?, y se presenta un juicio segundo, ¿verdad? Bueno, va a ser más fácil detectarlo, pero en otras regiones o comunas más grandes, ¿verdad?, donde hay más tribunales civiles o donde existen mayores jurisdicciones, ¿verdad?, que están muy cerca una de la otra, por ejemplo, Talcahuano de Concepción, Valparaíso de Viña, ¿verdad?, San Miguel de Santiago. Tenemos tribunales grandes dentro de una distancia muy corta y por lo tanto puede que esté en un tribunal, ¿verdad?, distinto del cual se ha presentado el segundo juicio. Pero además que exista un juicio anterior, tiene que existir ese juicio anterior entre las mismas partes, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de partes, ya vemos que el requisito no es cualquiera, sino que tiene que haber identidad legal de parte, ¿ya?, entre ambos pleitos. No importa que exista el mismo rol procesal, ¿verdad? O sea, yo no tengo por qué ser demandante en el juicio 1 y demandante en el juicio 2 para que exista identidad legal de parte. Puede en este juicio 1 yo ser demandante y en el juicio 2 ser demandado, ¿ya? Y perfectamente bien se nos va a dar la litispendencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir al requisito 3. O sea, primero que exista un juicio anterior entre las mismas partes, ¿verdad? Tenemos que estar las mismas personas involucradas, aunque no estemos en los mismos roles, en el juicio, pero el tercer requisito es que exista, que se trate ese juicio anterior sobre la misma materia que se está ventilando en el juicio 2. ¿Ya? Estamos hablando tanto de la cosa pedida como de la causa de pedir. Esto ya lo vimos cuando hablamos de la acción. Acuérdense, ¿ya? La acción que tiene sujeto y objeto, ¿ya?, y causa. Bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la cosa pedida, qué es lo que estoy pidiendo corpóreamente, y de la causa de pedir. Por ejemplo, existe litispendencia cuando yo demando a don Maximiliano Montenegro por una reivindicatoria de un inmueble que tengo en Arica. Yo soy dueño de un inmueble, ¿verdad? Y don Maximiliano está en supuesta posesión ilícita de este, ¿ya? Y yo le digo, ¿sabe qué, Maximiliano? Devuélvamelo, porque ese inmueble es mío, ¿ya? Y usted está ocupando un inmueble que es mío, ¿ya? Y usted no tiene título para eso, o su título es falso, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a pelear es que yo soy dueño de ese inmueble. Si existe un segundo juicio, porque a mí, no sé, me fue mal en el primero, presenté mal la demanda, o mi prueba no llegó en el periodo que correspondía, y por lo tanto me quedé sin prueba, yo digo, ¿saben qué? Voy a demandar de nuevo a Maximiliano, pero ahora no lo voy a hacer en Arica, lo voy a hacer en Iquique, ¿ya? O en vez de hacerlo en el primer tribunal de Arica, lo voy a presentar en el tercer tribunal de Arica, ¿ya? Bueno, si yo estoy pidiendo de nuevo la reivindicación de ese inmueble, ¿verdad? Entonces,
Maximiliano va a poder oponer en el segundo juicio la excepción de litispendencia, va a decir, oiga, señoría, ¿sabe qué? Este mismo señor me demandó hace un año atrás en el Tribunal 1, aquí está el rol. ¿Ya? En el 1 de Arica o en el Tribunal de Iquique, da lo mismo. ¿Ya? Pero también podemos tener roles distintos. Puede que Maximiliano, ¿verdad?, pida ser el dueño de ese inmueble y me demande a mí por una reivindicatoria. Le diga, ¿sabe qué? No, en realidad ese inmueble es mío. Yo soy el dueño porque lo adquirí, no sé, por sucesión, por causa de muerte, porque mi papá me lo dejó, ¿verdad? Y según tengo entendido, Rodrigo Lazo lo tiene inscrito a su nombre, pero el inmueble es mío, la inscripción de Rodrigo Lazo es nula. Y me pide él a mí la litispendencia en el tercer tribunal de Arica y el primer juicio lo pusimos en el primero. Bueno, en esa demanda que presenta don Maximiliano en contra mía, yo le voy a decir al juez del tercero, oiga, señor juez, fíjese que entre nosotros, entre Maximiliano y yo, ya tenemos un juicio anterior. Hay litispendencia, ya estamos peleando esto. Es decir, ¿quién es el dueño de este inmueble? Por lo tanto, usted tiene que paralizar este juicio, ¿verdad?, hasta que no se resuelva el otro. Ahí vemos, en dos ejemplos distintos, cómo, ¿verdad?, se puede dar esta situación de doble, ¿verdad?, tramitación de un juicio. Ya sea porque se quiera, se busque mejorar la situación procesal o porque simplemente el desconocimiento lo llevó a decir, no, sabes que yo voy a ejercer la misma acción en contra de Rodrigo Lazo que él ejerció en contra mía. Bueno, ahí va a haber litispendencia de todas maneras porque los y requisitos, occidental ¿verdad?, son estos tres: y juicio occidental anterior como entre las mismas partes y y sobre la misma materia. Naturalmente, esta excepción dilatoria lo que persigue es evitar, ¿verdad?, que las partes presenten múltiples acciones entre ellos mismos, ¿ya?, buscando, ¿verdad?, el mejor tribunal, buscando la mejor posición procesal, buscando ganar tal vez por descuido de la parte demandada o del demandante, donde existan, digamos, varios focos de atención. Entonces, la idea de esta excepción es evitar eso, ¿ya?, evitar la multiplicidad de juicios sobre las mismas materias, ¿ya? Acogida que sea esta excepción de litispendencia, como les dije, el segundo juicio se paraliza hasta cuando se resuelva el primer juicio. Eso es lo que hace esta excepción. Yo le pongo un stop, un statu quo, ¿verdad?, a este juicio, porque, ¿verdad?, si es que yo gano en el juicio 1, le voy a poner la excepción de cosa juzgada, en este caso, 2. Y se acabó el juicio. ¿Por qué? Porque yo ya gané el primero, ¿ya? Esto también evita esta multiplicidad de fallos entre distintos tribunales donde pueden existir distintos criterios y un descrédito de la justicia frente a una misma materia, ¿ya? Por lo tanto, ese es el efecto de esta excepción. ¿Alguna duda respecto de esta? Profe, no me quedó muy claro la parte de la paralización del juicio. Me perdí ahí. Perdón, que En la parte cuando explica, cuando se paraliza el juicio, ¿cuál de los dos se paraliza? ¿El nuevo o el antiguo? el nuevo, ¿ya? Ah, Como yo interpongo la excepción de litispendencia frente al segundo juez o en el segundo juicio, si estamos en el mismo tribunal, ¿verdad? Acogida que sea tramitación esta excepción, ¿verdad? Entonces, el juez del caso 2 o el caso 2, el más nuevo, ¿verdad?, se va a paralizar hasta que no se resuelva el caso anterior, el más antiguo, ¿ya?, esté en el mismo tribunal o en otro distinto. ¿Por qué? Porque a mí me va a interesar, ¿verdad?, que ese caso se resuelva primero porque partió antes, estamos más adelantados en términos procesales, ¿ya? Y por lo tanto yo voy a pedir que se paralice hasta que se resuelva, resolviéndose que sea el primero. Entonces, si es que yo lo gané, voy a poner
o poner la excepción de cosa juzgada en este segundo juicio, ¿ya? O si lo perdí, también, oiga, ya me zanjaron la discusión allá, ¿para qué la vamos a volver a discutir de nuevo? ¿Ya? Por lo tanto, el que se paraliza es el juicio nuevo. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Vamos a la cuarta excepción. Ineptitud del libelo. Libelo es un escrito, ¿ok? Todo escrito se le denomina libelo en términos técnicos, ¿ya? Y a ustedes verán en distintas presentaciones que los abogados dicen, no, es que en el libelo anterior, ¿verdad? Esta parte solicitó tal cosa, bueno, eso está diciendo en el escrito anterior. La ineptitud, ¿verdad? Es la falta de claridad de ese libelo. Esto es lo que se señala respecto de esta excepción dilatoria que está en el número 4 del artículo 303. Y la ineptitud del libelo es por falta de alguno de los requisitos en el modo de proponer la demanda. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a que el escrito de la demanda, ¿verdad?, no es clara o no cumple con alguno de los requisitos que ya vimos que tenía que poseer este escrito especial e importante del juicio. ¿A qué números se refiere esta ineptitud? Bueno, básicamente va a ser respecto de los números 4 y 5 del artículo 254. ¿Ya? Podría ser respecto del 1, 2 y 3, pero, ¿verdad?, ahí podríamos oponer otras excepciones, ¿verdad?, como por ejemplo la falta de capacidad, o la falta de representación, o la incompetencia del tribunal, si es que yo no sé ante qué tribunal quería interponer la demanda, ¿verdad? Pero podría ser que no sea del todo claro y pudiésemos interponer esto. El tema es que el número 4 dice la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, ¿verdad? Y hay demandas en las cuales la claridad de la presentación es bastante pobre, ¿ya? La relación de los hechos es, primero, enredada, y segundo, es incompleta, ¿ya? Y por lo tanto, yo no sé qué es lo que pretende o qué es lo que está señalando la parte contraria para los efectos de decir, ¿sabe qué? ¿Verdad? Esta situación, este escrito que me presentaron en contra no es entendible y por lo tanto es inepto en términos procesales, ¿ya? No es inepto símil o sinónimo de tonto, sino que no produce el efecto que tiene que producir o no cumple con los requisitos de la claridad de la exposición de hechos, ¿verdad? Y ni tampoco, o tampoco puede producirse la enunciación precisa de las conclusiones. ¿Sabe qué sería? No tiene conclusiones este escrito, no le pide nada a usted. Por lo tanto, no sé qué es lo que está pidiendo, no le puedo contradecir a la parte contraria su demanda si es que no sé qué es lo que está pidiendo. Por lo tanto, aquí existe ineptitud del libelo. Que nos interpongan esta ineptitud del libelo, ¿verdad?, habla de que nuestra capacidad de redacción es bastante pobre, porque no nos damos a entender, ¿verdad? Por lo tanto, hay que preocuparse. Ya les dije cuando hablamos acerca de la demanda, preocúpense especialmente de los números 4 y 5, porque son los más importantes de la demanda, ¿ya? Y por lo tanto, yo tengo que ahí preocuparme especialmente de que sea claro, completo, preciso, ¿verdad?, aquella acción que estoy interponiendo, porque si no, primero me van a interponer esta ineptitud, es decir, oiga, aclárelo, por favor, ¿ya? Complételo, señale lo que usted pretende, esclarezca la petición, ¿ya? O derechamente, en el fondo, en la sentencia definitiva, me van a decir, ¿sabe qué? No le voy a dar lo que usted pidió, porque usted lo pidió mal. Que es distinto, ¿verdad? La ineptitud del libelo no es, oiga, usted pidió mal algo, es
no le entiendo lo que usted dice, o es incompleto lo que usted dice. Eso es la ineptitud, o la incompletitud, o el poco entendimiento respecto de lo que contiene, ¿verdad?, la demanda propiamente tal. Si falta alguno de los requisitos que hemos visto del artículo 254 y se acoge a tramitación la demanda, entonces, ¿verdad?, yo puedo poner excepción. Acuérdense que el tribunal puede, de oficio, no acoger a tramitación y decirle al demandante, oiga, complete esto, ¿ya?, previo a resolver, complete lo que está, ¿verdad?, usted solicitando en su demanda, de tal manera de que entremos de manera lícita en el juicio. Es una facultad del juez. Pero si el juez no lo hace, bueno, y el escrito en la forma cumple con ese requisito, pero para mí es el demandado no lo cumple, bueno, yo lo interpongo, ¿ya? Y ahí podemos tener diferencias de criterio respecto de si es completo o no es completo, si es que hice peticiones o no hice peticiones, ¿ya? Y se va, ¿verdad?, a trabar una incidencia respecto de esta excepción de ineptitud del libelo. Por lo tanto, para completar, esta excepción dilatoria se trata de que yo no puedo, ¿verdad?, entender adecuadamente lo que el demandante está pidiendo, ¿ya? Vamos a la quinta excepción dilatoria, que es el beneficio de excusión. El beneficio de excusión es el derecho que tiene un fiador, ¿ya?, que ha sido demandado. El fiador es la persona que garantiza una obligación ajena. Ese es el fiador. El aval, como se le conoce coloquialmente o comúnmente, ¿ya? Don Oscar Zavala, ¿verdad?, tiene un aprieto económico, ¿verdad?, y va donde Kevin Martínez le dice, oye, Kevin, ¿sabes qué? Pucha, ¿me podía ayudar, viejo? Yo necesito pedir 5 millones de pesos y el banco me está pidiendo que, como mi patrimonio es un poquitito débil, ¿verdad?, que venga una persona y que afiance esto, ¿ya?, que lo garantice, que diga, oiga, ¿sabe qué? Yo también voy a responder de la misma manera que Oscar, de esta deuda de 5 millones que él está adquiriendo, ¿ya? Y ahí ambos va como deudor principal Oscar, la persona que pide el préstamo, ¿verdad?, la persona que se obliga a pagar en determinadas sumas y en determinados tiempos, ¿verdad?, pero también detrás de él va Kevin, ¿verdad? Y Kevin le dice, sí, si él no responde, yo respondo. Resultado que Oscar no paga ninguna de las cuotas, ¿ya? Y el banco dice, ¿saben qué? Ya me aburrí, este par de señores no ha pagado ninguna de las cuotas, vamos en la cuota 10, así que yo los voy a demandar. Y va y demanda a Kevin. Dice, ¿saben qué? Kevin tiene más patrimonio que Oscar, así que vamos a tirarnos directo con Kevin, ¿ya? Y Kevin, como es el fiador, es el aval, el que está garantizando simplemente un crédito, tiene esta excepción dilatoria de decirle al demandante, oiga, señor demandante, ¿verdad?, primero diríjase contra Oscar. Si yo simplemente soy el fiador de él, no soy un codeudor, no es que ambos hayamos ido al banco y le hayamos dicho, ¿sabe qué? Préstenos a los dos la plata. Usted se la prestó a Oscar. Por lo tanto, vaya donde él primero y demándelo a él. Y una vez que la demanda en contra de él no satisfaga el crédito, demándeme a mí. Eso se llama técnicamente beneficio de excusión, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que le pido al demandante es, oiga, diríjase en contra del deudor principal primero, ¿ya? Interpuesta esta excepción, ¿qué es lo que hace? Paraliza también el procedimiento, ¿verdad?, hasta que el demandante no presente la demanda y no satisfaga la acción en contra del deudor principal. Una vez que acredite que ejerció esa acción y que no le garantizó, no le satisfizo el crédito total de capital, intereses, costas, reajuste, etcétera, bueno, ahí se va a presentar entonces esta acción en contra del fiador. Y ahí
este juicio se reanuda. Juicio que estaba paralizado, ¿verdad? Se reanuda. Si es que con la demanda a Oscar logra, ¿verdad?, satisfacer capital, intereses y costa, entonces en el juicio 2 el banco va a decir, ¿saben qué? Yo retiro la demanda en contra de don Kevin porque ya con Oscar satisfice el crédito. ¿Ya? Y ahí veremos qué es lo que ocurre respecto del retiro de la demanda. ¿Ok? Como incidente. Esas son las excepciones dilatorias. ¿Cómo se tramitan? Por escrito. Ustedes ya saben que la tramitación civil es escrita. ¿Ya? Pero si existe una o existe más de una, ¿verdad?, posibilidad de interponer excepciones. Por ejemplo, ¿verdad?, yo presento una demanda en contra de don Juan Diego en el Tribunal de Iquique, y él tiene domicilio en Arica, ¿ya? Y segundo, los hechos no son muy claros porque me confundí un poquitito en la acción que voy a interponer, ni cómo nació el vínculo entre él y yo, comercial, ¿verdad? Y tiene la posibilidad de poner dos excepciones dilatorias. Primero, la incompetencia del tribunal y segundo, la ineptitud del libelo, ¿verdad? Bueno, como tiene más de una excepción, todas las que él quiera hacer valer las tiene que presentar de inmediato. Todas. Ya vimos el periodo dentro del término de emplazamiento, ¿ok? Porque si no, yo pierdo esa posibilidad de hacer, ¿verdad?, presente esa excepción, ¿verdad?, salvo lo que disponen los artículos 85 y 86, que son las nulidades eventuales, ¿verdad? Pero yo voy a perder esa posibilidad. Si es que yo no opongo la excepción, ¿verdad?, de ineptitud del libelo, y la pongo después como en mi contestación, decirle, sabe que no le entiendo a este señor qué es lo que está diciendo, me la van a rechazar. O si es que yo la alego como excepción con posterioridad a la interposición del escrito, 1, donde alegué la incompetencia. Tengo 15 días para alegar la incompetencia, ¿verdad? Porque ese es el término de emplazamiento si estamos en Arica. Al día 5, don Juan Diego dice, ¿saben qué? Me aburrió este Rodrigo Lazo, así que le voy a poner la excepción de ineptitud del libelo. ¿Ya? Va a Iquique y presenta la ineptitud del libelo. Después, chuta, dice, pero si es que Iquique también es incompetente. Al día 6 va y presenta la incompetencia dentro de plazo. Dentro del término de emplazamiento, dijo el profesor. ¿Ya? Pero el tribunal le va a rechazar la segunda excepción porque es extemporánea. Porque siempre que tengamos más de una excepción, se tienen que tramitar todas dentro del mismo escrito. ¿Ok? El tribunal va a rechazar la segunda excepción de plano, ni siquiera la va a dar, ¿verdad?, a tramitación. Ya sabemos que el periodo es dentro del término de emplazamiento y la tramitación de las excepciones es de acuerdo a las reglas de los incidentes. ¿Ya? Se fallan todas de una vez, todas, ¿verdad? Yo haya interpuesto la incapacidad, la ineptitud del libelo y la incompetencia del tribunal, ¿verdad? Se tienen que fallar todas de acuerdo, pero todas en el mismo fallo. Pero si es que el tribunal va a acoger la excepción, ¿verdad?, de incompetencia, entonces no se pronuncia respecto del resto de las excepciones. ¿Ok? No se pronuncia, salvo lo que establece el artículo 208 del Código, que dice, podrá el Tribunal de Alzada fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, en la excepción de primera instancia, ¿verdad?, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del tribunal inferior. ¿Qué quiere decir?
ese artículo 208, que si Juan Diego, en la demanda que yo le presento, presenta la incompetencia del tribunal, la falta de capacidad mía o de representación legal mía respecto de la sociedad, por ejemplo, que yo represento, y además la ineptitud del libelo, y el tribunal lo primero que dice es, a ver, espérense un poquitito, el demandado vive en Arica, usted presentó la demanda en Iquique, por lo tanto yo soy incompetente territorialmente, y da lugar a la excepción de incompetencia, ¿verdad? Y como esa incompetencia lo que establece es que él no puede pronunciarse respecto de ese juicio porque la ley no le generó competencia y yo tampoco se la estoy prorrogando, o Juan Diego, que es el demandado, no se la está prorrogando, entonces él dice, hasta aquí no más llego. No me voy a pronunciar respecto de la falta de capacidad, ni tampoco respecto de la ineptitud del nivel. Yo apelo a esa excepción que fue acogida, ¿ya? Apelo a la Corte de Apelaciones de Iquique. Acuérdense que se apela ante el superior de la persona, del tribunal que resuelve, ¿verdad? Y el tribunal de Iquique, superior, la Corte, revoca la sentencia del tribunal de primera instancia y dice, ¿sabe qué? El tribunal de Iquique sí es competente para conocer de esta causa. ¿Ya? Por las razones que sea a lo mismo. Ese tribunal entonces va a resolver en esa misma oportunidad las excepciones que el tribunal de primera instancia o tribunal acuo, ¿verdad? Como se le llama cuando estamos hablando de distintas instancias, acuo el de primera, acuem el segundo, se va a pronunciar respecto de esas dos excepciones que no se pronunció el tribunal de Iquique, es decir, la falta de capacidad o representación legal y la ineptitud del libelo. Pero en esa sentencia que se va a pronunciar respecto de esas excepciones, yo, perjudicado, ¿verdad? Supongamos que las acoge a tramitación, ¿verdad? Yo, perjudicado, no voy a poder interponer un recurso en contra de ellas. Porque respecto de un recurso de apelación, no existe apelación. No existe apelación de la apelación, ¿ya? Por lo tanto, ese fallo de esas excepciones es en única instancia, ¿ya? Eso es lo que establece este artículo 208, que es, ¿verdad?, el que estamos señalando respecto de cómo se tramitan las excepciones, ¿verdad?, dilatorias, que es lo que establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que dice, todas las excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura la de incompetencia y el tribunal la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 208. ¿Ok? La resolución, ¿verdad?, que falla una excepción va a ser un auto o una sentencia interlocutoria dependiendo de qué es lo que resuelva. Acuérdense que el auto es la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior, es decir, no es una sentencia interlocutoria. ¿Cuándo es una sentencia interlocutoria? Cuando falla un incidente de primer grado, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. Sentencia interlocutoria de primer grado, es decir, yo establecí un derecho permanente en favor de una de las partes, ¿verdad? Es sentencia interlocutoria. Si es que resuelvo el incidente no estableciendo derechos permanentes, por ejemplo, acogí la ineptitud del libelo y le digo a la parte demandante, señor demandante, aclare su escrito porque no se entiende. Ese es un auto. Porque no le estoy dando a la contraparte el derecho de algo. Simplemente le estoy diciendo al demandante que su escrito no se entiende. Distinto es, ¿verdad?, que
yo acoja el beneficio de la excusión, porque le estoy diciendo a la parte demandada que tiene la posibilidad de excepcionarse de esta acción porque él tiene una condición de fiador y no de deudor principal. Y ahí estoy estableciendo un derecho en favor de esa parte. ¿Ya? Ese derecho no va a poder ser después dejado sin efecto en este juicio, sino que vamos a tener entonces que respetarlo. Entonces, en un caso resuelvo una excepción a través de un auto y en la otra resuelvo una excepción a través de una sentencia interlocutoria. ¿Ya? Esto evidentemente, y lo van a ver el próximo semestre, lo más probable, o a lo mejor el próximo año, tiene efecto en los recursos, en la impugnación de esa resolución, porque las sentencias interlocutorias son apelables, los autos no. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿verdad? Vamos a tener que tener claridad respecto de qué es lo que se está resolviendo para ver si es que es apelable o no. Pero el artículo 307 zanja esta discusión y dice, oiga, ¿sabe qué? Mire, no nos metamos en problemas, ¿ya? No nos metamos en problemas. ¿Por qué? Porque independiente de la naturaleza jurídica de la resolución, ¿ya? De que se trate, cada vez que se falla una excepción y que se rechaza, entonces es apelable. Lo dice el artículo 307, inciso segundo. Si me rechazan, es apelable independiente de que se trate de un, por ejemplo, ineptitud del libelo, un auto, o el beneficio de exclusión, una sentencia interlocutoria. ¿Dónde está el tema? ¿Qué pasa si se acoge? Bueno, si se acoge, ¿verdad? Como la norma establece, ¿verdad? Que las que se desechan serán apelables en el solo efecto devolutivo, se puede entender que acogiendo esa tramitación, una excepción, yo puedo apelar en ambos efectos. ¿Por qué? Porque el 307 dice, ¿verdad?, que solo las que se desechan son apelables en solo efecto devolutivo. Y esto tiene una razón de ser también. ¿Por qué? Porque el tribunal me dice, no, continuemos adelante con el proceso, vamos, ¿ya? No hay mérito como para suspenderlo. Acuérdense que el objetivo de estas excepciones dilatorias es suspender el procedimiento o corregirlo. Corregirlo diciéndole, mire, váyase al tribunal que corresponde, ¿verdad? Preséntese quien corresponda, ¿ya? Aclare el escrito, bueno, si lo rechazan, sigamos adelante con el proceso. Y por lo tanto, ahí es donde la apelación al solo efecto devolutivo, acuérdense que les dije que la apelación tiene dos efectos, devolutivo y suspensivo, ¿ya? Y por eso cuando me dicen en el solo efecto devolutivo, lo único que me están queriendo decir es que me conceden el recurso, pero el tribunal de primera instancia puede seguir adelante con la tramitación del juicio, sin paralizarlo, y dependiendo de lo que resuelva el tribunal de primera, es si vamos a retrotraer o si es que va a valer todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, en ese juicio. Cuando me dan en ambos efectos, cuando la apelación señala la ley, se concede en ambos efectos, me dan competencia al Tribunal Superior, pero también paralizan la del primero, para los efectos de que se resuelva primero la resolución, ¿verdad?, apelada, y luego seguimos adelante, porque si no, ¿verdad?, vamos a estar perdiendo el tiempo, como es el caso cuando se acoge una excepción dilatoria, ¿ya? Como se acogió y el procedimiento se va a paralizar o se va a suspender definitivamente, ¿verdad?, dependiendo de la excepción que se haya interpuesto, entonces, ¿verdad?, ahí sí proceden ambos efectos, ¿ya? Y ese es lo que yo puedo interpretar a contrario sensu, es decir, a criterio contrario de lo que se establece en el artículo 307 en relación con las reglas generales de apelación.
¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Las excepciones se tramitan como incidente, por lo tanto, como todos los incidentes, yo interpongo una excepción, me dan traslado. Ese traslado, ¿cuántos días son, Kevin? Kevin se fue a ver el matinal, parece. Juan Diego. Maximiliano. Es de 3 días. 3 días. Muy bien. Y si tengo que acoger el incidente a prueba, ¿cuántos días tengo para aprobarlo? 8 días. 8 días. Muy bien. ¿Y puedo ampliar ese plazo? Sí, ¿Hasta cuánto? se puede ampliar hasta 30 días, Hasta 30 días dando un más. plazo de 22. Muy bien, Maximiliano. Esa es la regla de tramitación de los incidentes. ¿Ya? 3 días de traslado, si es que yo me allano, ¿verdad? No hay pruebas, si es que conflicto, si es que contradigo, entonces vamos a recibir el incidente a prueba y se va a recibir por 8 días. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿verdad? Vamos a recibir la prueba y la prueba se puede, ¿verdad? Eh, rendir y yo puedo necesitar ampliar ese término hasta por 30 días totales, o sea, 22 días más si es que necesito rendir prueba en otro territorio jurisdiccional distinto del que estamos peleando. ¿Ya? Bueno, se resuelve el incidente. ¿Ya? Se resuelve el incidente y mientras yo tengo, ¿verdad? Esta excepción dilatoria interpuesta, ¿verdad? Está este incidente que está en el artículo 307, ¿verdad? Las excepciones dilatorias se tramitarán como incidentes. Se tienen que poner todas en el mismo escrito, ¿verdad? Dentro del término de emplazamiento, ¿ya? Y se resuelven todas conjuntamente. Desechada que sea la excepción, ¿verdad? Es decir, yo interpongo la ineptitud del libelo, me dan traslado, yo le digo, ¿sabe qué, señor juez? Esto está súper claro. ¿Ya? Mire lo que le estoy pidiendo, mire la relación de los hechos, es completa. ¿Ya? Yo no sé qué es lo que no entiende el señor demandado, ¿verdad? Y el tribunal ahí no tiene nada que probar porque son hechos, ¿verdad? Distinto es que nosotros digamos litispendencia, ¿verdad? Y ahí, a ver, tráigame el otro expediente, pruébemelo. Pruébeme que hay un expediente en otro tribunal entre las mismas partes. Entonces ahí seguramente el tribunal va a recibir la causa de prueba y como prueba decir la existencia de un proceso pendiente previo entre las mismas partes por la misma materia. Pruébemelo. ¿Ya? Y 8 días vamos a tener para probar esa alegación. Bueno, si me desechan, me rechazan la excepción, o lo que es peor aún, me la acogen pero se corrigió, ¿verdad? O sea, me acogieron la ineptitud del libelo. Me dijeron, ¿sabe qué? Su demanda es poco clara, corríjala. ¿Ya? Y ahí el tribunal me va a dar el tiempo para corregirlo. Me va a decir, ¿se va a corregir dentro de los 5 días o dentro de los 3 días siguientes? Es el tribunal el que me fija el plazo. Si yo corregí la demanda o me desecharon la excepción, la parte demandante ahora, perdón, la parte demandada ahora va a tener que contestar la demanda. ¿Ya? Y para eso no va a tener el mismo término de emplazamiento que se le confirió
originalmente, que era de 15 días, si es que estoy en el mismo territorio jurisdiccional que funciona el tribunal, la misma comuna donde funciona el tribunal, si estoy en el mismo territorio pero en otra comuna distinta, ¿verdad? 15 días más 3, ¿ya? Si estoy en otro territorio jurisdiccional distinto, 15 días más 3 más la tabla. Si estoy fuera del país, lo mismo. Si es que hay más de 13 demandantes, acuérdense que un día por cada 3 demandantes que excedan de 10 me dan un día, ¿ya? Bueno, ahí tengo 18, 19, 16, etcétera, ¿ya? 18 más tabla. Bueno, aquí yo interpuse la excepción dentro de ese periodo, se acogió a tramitación, se acogió en definitiva, se corrigió el procedimiento, o me la rechazaron. Bueno, yo demandado tengo 10 días ahora para contestar la demanda. 10 días, ¿ok? Y estos 10 días, ¿cómo son, Michelle? Erwin, Profe, son días hábiles. días hábiles, muy bien. 10 días hábiles entonces para contestar la demanda donde sea que me hayan notificado, ¿ok? Es decir, me pueden haber notificado en Arica y el juicio es en Arica, en Camarones, en Putre, en Iquique, en Santiago, en Punta Arenas, donde sea, en Argentina, donde sea, ¿ya? Ahora no se va a ampliar de acuerdo a la ubicación mía respecto del tribunal donde se está ventilando el juicio, ¿ya? Por lo tanto, simplemente ese plazo van a ser de 10 días, ¿ya? Eso lo establece el artículo 308, que dice: desechadas las excepciones o subsanados por el demandante los defectos que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestarla, cualquiera que sea el lugar donde si le haya sido notificada, ¿ya? El tema es desde cuándo se cuenta ese plazo, ¿ya? Se cuenta el plazo desde la notificación de la resolución que rechaza la excepción, ¿ya? ¿Cómo me van a notificar esa resolución que rechaza ese incidente, don Gary Choque? Estado diario. Muy bien. ¿Por qué por el Estado Diario? Porque no me acuerdo si era por el que es la más común o si esa base perdida. Pero sé que es por el Estado diario. Es por el Estado Diario porque es la regla general de notificaciones, Entonces no estaba tan perdido. ¿ya? Y porque las resoluciones que resuelven un incidente se notifican por el Estado Diario. Acuérdense que en los artículos que ya vimos al principio de este semestre están las notificaciones, y dentro de eso, ¿verdad? Lo único que me dice el artículo 48 es las sentencias definitivas, las resoluciones que se recibe a la causa a prueba o que se ordene la comparecencia personal de las partes, se notifica por cédula. Fíjese, resolución que recibe la causa a prueba, la sentencia definitiva, y cuando me citan a mí a comparecer, por cédula. La primera notificación siempre personal, el resto, todas por el Estado Diario. ¿Ya? Salvo que yo no haya cumplido con lo que dispone el artículo 49, inciso segundo, que es el domicilio que tengo que fijar dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. ¿Para qué? Para que no me sancionen, ¿verdad? Notificándome todas las resoluciones por el Estado Diario. ¿Ok?
Por eso vimos las notificaciones, para que ustedes tengan claro cómo se van notificando estas cosas, porque si estamos en un juicio, ¿verdad? Y opusieron excepciones y rechazaron las excepciones, y digo, sí, me van a tener que notificar por cédula, así que yo voy a esperar acá en la oficina que me llegue la cédula para que desde ese momento yo empiezo, ¿verdad? Empiezo a contar el plazo de 10 días para contestar la demanda. No, señor. La resolución se cuenta desde la fecha en que me rechazaron la resolución y se notificó ese rechazo de la excepción por el Estado Diario. ¿Ya? Acuérdense que además, si es que yo apelo, porque está rechazada esa excepción, artículo 307, se va a apelar en el solo efecto devolutivo. Por lo tanto, el juicio va a continuar adelante, yo voy a tener que contestar la demanda mientras yo demandado apelo, ¿verdad? Ahí voy a tener que presentar 2 escritos. La apelación, ¿verdad? Que después van a ver el plazo, que es 5 días, ¿verdad? Me rechazan la excepción, yo apelo al 5.º día y tengo 5 días más para contestar la demanda. ¿Ya? Y si me acogen, ¿verdad?, la excepción en segunda instancia, entonces la Corte va a revocar todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, desde que yo contesté la demanda en adelante, porque primero se tiene que corregir el procedimiento. ¿Ok? Eso es lo que ocurre, digamos. Pero ¿qué pasa si es que la acoge? Si es que la acoge y le dice, ¿sabe qué al demandante, señor demandante, corrija el procedimiento? ¿Desde cuándo yo tengo que contestar la demanda? Desde que entonces el demandante corrige el procedimiento. ¿Ya? Acuérdense que si no se corrige dentro del periodo que el tribunal le señala, porque el tribunal va a coger, por ejemplo, la ineptitud del libelo y le va a decir, sí, señor demandante, corríjala dentro del plazo de 5 días, bajo el apercibimiento de que si no lo corrige, se tendrá por no presentar la demanda. ¿Ok? O se le va a rechazar derechamente, ¿verdad?, cualquier otro escrito que usted presente. Por lo tanto, el plazo de 10 días para contestar la demanda que me confiere el artículo 308, cuando se acoge a tramitación, perdón, cuando se acoge en definitiva una excepción, se cuenta desde la resolución que el tribunal dicta cuando el demandante corrige el procedimiento. ¿Ok? Si me mandan, por ejemplo, ¿ya?, a corregir el escrito de demanda, porque no se entiende qué es lo que quiero, ¿verdad?, señalar, y el tribunal dice, se acoge esta excepción, ¿verdad? Un poquitito, se acoge esa excepción, entonces yo tengo un determinado tiempo para corregirlo, ¿verdad? Bueno, en ese caso, entonces, una vez que yo lo corrija, el tribunal va a dictar una resolución y va a decir, espérense un poquitito, voy a buscar una resolución que acoja una excepción. Vamos a meternos a la página judicial. Hay que dejar de compartir porque si no, no me funciona. No se puede minimizar. Ahí sí.
Poder judicial. No sé. Civil, corte, tribunal. Espérense un poquitito. Que no, se forma un incidente, se nos vamos al cuaderno de excepción dilatoria. Mira, les voy a compartir la demanda, la pantalla. Aquí hay una resolución, ¿ya? Que dice, está en varios considerandos, cuarto, tercero, ¿verdad? Va diciendo, y aquí llega la parte resolutiva, ¿verdad? Y dice, se rechaza parcialmente la excepción dilatoria del número 4 del 303 en relación a la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho expuestos en el libelo. Es decir, aquí se había interpuesto la excepción de ineptitud del libelo, ¿ya? Pero se acoge parcialmente, ¿verdad? Solo respecto de que no son claras y precisas las peticiones que se someten a fallos de este tribunal en relación al requisito del número 5 del artículo 254, fíjense. Y esa es la enunciación clara, precisa, consignada en las conclusiones de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. O sea, los hechos del número 4 son claras, pero las del número 5 no son claras. Y ahí entonces hay ineptitud del libelo, ¿ya? Acláreme sus peticiones, ¿ya? Y tercero, se acoge la excepción dilatoria del número 6 del 303, opuesta por el demandado, en relación a la individualización de la parte demandada. Fíjense que pudo haber sido el número 2 del 254 y esta parte lo tiró como el 303 número 6, ¿ya? Es decir, acá, lo tiró como el número 6 en relación con el número 2 del artículo 254, ¿ya? En relación a la individualización de la parte demandada, debiendo señalarse correctamente el sujeto pasivo de los presentes autos y su representación judicial, ¿ya? No se condena en costas por estimarse que existió motivo plausible para litigar. Acuérdense que las costas, que el año pasado la pasamos muy a la rápida, en el último momento, ¿verdad? Siempre el tribunal se tiene que pronunciar en las costas, es decir, quién paga, la incidencia que se produce, ¿ya? ¿Quién la paga? El que pierde, ¿ya? El que pierde cuando pierde totalmente, es decir, cuando es totalmente vencido, tiene que pagar las costas. Aquí no fue totalmente vencido porque se rechazó la del número 4 del artículo 303, ¿verdad? El demandado interpuso la ineptitud del libelo, ¿verdad? Por el número 4 del 303, por el número 5 del 303, y además la excepción general, ¿verdad? Del número 6 del 303 en relación con el número 2 del artículo 254, ¿ya? Y se rechazó la primera
número 4, se acogió la segunda y se acogió la tercera. ¿Ya? Entonces, como no fue totalmente vencido, aquí tendría que haber dicho el tribunal, no se condena en costas por no haber sido totalmente vencido, que es lo que establece la ley. Pero dijo, porque había motivo plausible para litigar lo que es erróneo. ¿Ya? Y aquí no le señaló un plazo, ¿verdad? Si se dan cuenta, se acogieron las excepciones, pero no le da un plazo al demandante para corregirlo. ¿Ya? Esto ocurre en algunos juicios, ¿por qué? Porque la ley, si ustedes empiezan a buscar, ¿verdad? En las excepciones dilatorias, en el título sexto del libro segundo, ¿verdad? Que va del 303 al 308, cuando se acoge, no dice el tribunal, perdón, no dice el código, cuánto tiempo me va a dar el tribunal. Entonces hay tribunales que establecen, ¿verdad? Esto. Y le dicen, ¿sabe qué? Yo voy a coger, como la ley no me dice un plazo para que usted lo corrija, entonces corríjalo en el tiempo que usted quiera. Usted es el dueño del juicio, por lo tanto, si usted se quiere demorar 5 meses, hágalo. ¿Ya? Y hay otros jueces que le señalan el plazo al demandante para que corrija el procedimiento. ¿Ya? Mientras no se haga, en el primero de los casos, como es en este juicio, ¿verdad? En este juicio, mientras no se corrija el procedimiento, entonces el procedimiento va a estar suspendido, porque está con una excepción acogida a tramitación. Luego, ¿verdad? Lo que ocurre es que yo tengo que corregir el procedimiento, corregido que sea, entonces entramos, ¿verdad? A este plazo de 10 días para contestar la demanda. Parece que estoy todavía compartiendo el otro, ¿no? Ahí. ¿Verdad? Va a empezar entonces a correr el plazo de 10 días que yo tengo demandado, imagínense, voy a tener tanto plazo cuanto se demora el demandante en corregirlo. ¿Ya? Y la demanda la voy a tener que contestar cuando el tribunal dicte la resolución donde el demandante cumpla con lo que se le pide y cumpla satisfactoriamente con lo que se le pide. Porque algunas veces los demandantes dicen, corrijo demanda en los términos señalados. Esa es la suma. ¿Ya? Otro sí, lo pongo en lo principal, corrige la demanda en los términos señalados. Otro sí, se dé curso progresivo a los autos. O sea, señor juez, sigamos adelante con el juicio. ¿Ya? Pero cuando intento corregir, no soy de nuevo del todo claro y el tribunal ahí sí que se mete, ¿verdad? Solo y dice, ¿sabe qué? No me corrigió en los términos que yo le pedí. Por lo tanto, cumpla cabalmente con lo resuelto en la sentencia de fecha tanto. ¿Ya? Y esa resolución no me obliga a mí, demandado, a empezar a contar el plazo de 10 días para contestar la demanda, sino que simplemente lo que le está diciendo al demandante es, oiga, cumpla con lo que se le pidió que cumpliera de manera adecuada. Una vez que el tribunal tiene por satisfecho esa resolución, entonces ahí dice, téngase por corregido el procedimiento, traslado para contestar la demanda. Esa resolución, ¿qué tipo de resolución es, Scarlett? ¿Qué tipo de resolución es esa resolución? Es un decreto. ¿Por qué? Porque le da curso progresivo a los autos. Ya.
¿Y cómo se notifica, Lucero, esa resolución? Donde se tiene por corregido el procedimiento satisfactoriamente y se le ha trasladado al demandado para que conteste la demanda. Profe, personalmente, ¿Por qué personalmente? por la regla general. Y a mí ya me notificaron en su oportunidad personalmente. mm, Acuérdese que la primera notificación en el juicio es personal. ¿Ya? Supongamos que este juicio, ¿verdad?, partió por demanda y no por una solicitud de una medida prejudicial. ¿Ya? Entonces yo al notificar la demanda tengo que notificarla personalmente. Si usted la demanda, voy a tener que mandar al receptor a su domicilio. Si no la encuentra, va a ir 2 días seguidos, y si no, yo voy a tener que pedir notificación personal subsidiaria del artículo 44. Y le van a dejar copia de la resolución y de la presentación que yo hice, o sea, de la demanda. Usted presenta una excepción dilatoria dentro del plazo para contestar la demanda, ¿verdad? El tribunal la acoge, me obliga a mí a corregir el procedimiento. Yo lo corrijo, el procedimiento, ¿ya? Y el tribunal dice, téngase por corregido el procedimiento, traslado a la demandada para que conteste la demanda. ¿Cómo le van a notificar esa? Por el estado diario, ¿Por qué, Michelle? porque es la regla general. Porque es la regla general. Muy bien. Tengan cuidado con eso. Solo se notifica personalmente la primera resolución del juicio, salvo que el tribunal lo ordene expresamente. ¿Ok? Si el tribunal no ordena nada, como la resolución que estábamos viendo, no sé si la están viendo acá. ¿Ven la pantalla, la resolución? Profe, estamos viendo el PPT. Azul. Ya, espérense un poco. Es que para notificar, ahí sí. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ahí Ya. sí se ve. No se condena en costa, y fíjense lo que ocurrió aquí. Santiago, 6 de julio, se notificó por el estado diario la resolución precedente. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo no, este es un incidente, los incidentes se notifican por el estado diario cuando se resuelve, y por lo tanto, yo no voy a cambiar la regla general de notificación. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado porque ahora ya las resoluciones y las notificaciones se nos empiezan a cruzar. Por algo vimos antes las resoluciones y por algo vimos antes las notificaciones. Y vimos qué resoluciones se notifican de qué manera. Por esto, porque ahora ya entramos al juicio y vamos a tener que ejercer acciones, ¿verdad? Vamos a tener que cumplir con plazos. Y esos plazos empiezan a correr desde que yo soy notificado. Y si es que yo espero sentado, ¿verdad?, que me llegue la notificación por cédula, suponiendo que aquí hubiese rechazado la excepción, y yo soy demandado, digo, voy a esperar que me notifiquen personalmente. ¿Sí? Voy a tener que contestar la demanda, así que la regla general es que me tienen que notificar personalmente. Se me va a pasar el plazo porque no me van a notificar personalmente. Yo tengo que leer la resolución, y la resolución tendría que decir al final del número 4, ¿verdad?, donde dice RIA, ahí no sé si RIA deben ser las iniciales de quien redactó la resolución, no es para que uno se ría, ¿ya?, menos el que perdió la incidencia, debiera decir, notifíquese a la parte demandante por tal cosa, o a la parte demandada de tal manera. ¿Ya? Si no dice nada, entonces la regla general es esta.
¿Por qué? Porque no se trata de ninguna de las resoluciones del artículo 48, ni tampoco la del artículo 40, que son aquellas que me establecen formas distintas de notificar, o especiales de notificar. ¿Ya? Ni tampoco el tribunal está usando su facultad de señalar expresamente una forma distinta. ¿Ya? Por eso esto es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Ok? Porque ahora ya se nos está corriendo el plazo. Hoy día ahora ya tengo listo el Power, les voy a subir los jueces y van a tener que hacer el juicio. Y el tribunal les va a resolver algo y ustedes van a tener que ejercer, ¿verdad?, derechos dentro de ese juicio y se les pueden pasar los plazos. ¿Ok? Pero en un juicio real va a ser más grave aún. Se les pueden derechamente pasar los plazos. No, Brigitte, no le vamos a poder alargar el plazo porque la idea es que en esa fecha que es de pausa, estén en pausa. Si yo los hago trabajar, después me van a ir a acusar que yo los estoy haciendo trabajar en semana de pausa. Entonces, para que no tengamos ningún problema, ¿verdad?, la demanda preséntenla esta semanita. Tenían 7 días para presentarla hasta el domingo, ¿verdad? Preséntenla hasta el domingo, ¿ya? Y ahí va a quedar, ¿verdad?, pendiente hasta que volvamos de la pausa para que veamos la resolución que el tribunal va a dictar en cada una de esas resoluciones. Los que Profesor, sean... disculpe. Espérense un poquitito. Los que sean jueces, ¿ya?, los que se ofrecieron y un par más, ¿verdad? Si tienen dudas respecto de la resolución que tienen que dictar, pregúntenme, ¿ok? Bueno, Porque buen día, profesor. esa resolución van a estar siendo evaluados como jueces, cómo resuelven, ¿ya? Ahora sí. ¿Alguien quería hablar? ¿No? Ya. Dígame. El Código de Procedimiento Civil, dependiendo de la resolución que usted tenga que dictar, ¿verdad? La primera, ¿cuál va a ser? Si usted es juez y le presentan una demanda, ¿cuál resolución va a tener que usted dictar ahí? Si se acoge a tramitación o no, ¿verdad? Y si se acoge a tramitación o no, va a depender si el escrito o el libelo de la demanda cumple o no cumple con los requisitos para usted como tribunal del artículo 254. No se meta en el fondo del número 4 ni en el número 5, ¿ya? Solo si lo tiene. Si lo tiene, si usted ve, ya, ok, entonces va a decir en Arica, porque tiene que fecharlo. Acuérdense que las resoluciones judiciales, ¿verdad?, tienen fecha y lugar. En Arica, supongamos hoy día, 5 de octubre del año 2021, ¿verdad?, al escrito de Fojas 1, vayamos foliando el escrito también, ¿ya? Foliando es poniéndole páginas, números a las páginas, ¿ya? Al escrito de Fojas 1, téngase por interpuesta la demanda, coma, traslado o traslado a la demandada. Y después va a tener que poner notifíquese personalmente o
a lo principal téngase por interpuesta la demanda, al primero otro sí, porque tiene que resolver todo el escrito. Si el escrito tiene lo principal y tiene varios otros síes, tengo que ir resolviendo, ¿verdad? El primer otro sí, téngase presente, al segundo otro sí, como se pide, notifíquese en su oportunidad, facúltese para que se notifique por el artículo 44, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les pido que ustedes miren? Es los juicios que ustedes mismos observaron el semestre pasado, ¿ya? Porque ahí van a ver ustedes que existe resolución de la demanda y pueden sacar el modelo de la resolución de la demanda, ¿ya? Ahora, si tienen dificultades en decir, oiga, ¿qué digo en este otro sí que no me coincide con el modelo que yo miré en alguno de mis 3 casos? Bueno, me escriben y yo les voy a contestar, ¿verdad? Ya diga tal cosa, ¿ya? O resuelva tal cosa. ¿O qué cree usted? O ustedes me mandan por último qué es lo que ustedes creen que van a tener que resolver para ver si es que efectivamente eso es lo correcto, ¿ya? Pero esto se nos va a poner entretenido porque vamos a tener que empezar a utilizar, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido hasta el momento, que es lo que yo quiero que ustedes, ¿verdad? Aprendan. Ya. ¿Quiénes llegaron tarde? No me digan yo. ¿Ya? ¿Quién más? Profe Lucero Cuellar. Michelle. Llegué tarde. Llegué tarde. Espera un poquitito, Blas. Michelle Durán, Enrique Blas, ¿ya? Yo, profesor Erwin Ortiz. Erwin Ortiz, ¿quién más? Y, profe, hay en el chat algunos compañeros que igual están diciendo presente. Armando Díaz. De Francesca Bruna. Francesca Bruna. Brigitte Pilco. Brigitte, ¿ya? Y Guillermo Olivares. Gracias. Profe Daniela Castillo. Daniela Castillo, ¿ya? Profe Gary Choque. Don Gary, ahí estaba. Que llegaron primero, estaban porque los vi y los puse presentes. Profesor Oscar Zavala. ¿Ya? Además, Carlos Muñoz, Gary Choque, Guillermo Olivares, listo. Maximiliano, Kevin Martínez, no sé si lo puse. A ver, veamos. Parece que sí. Sí, sí estaba ya. Fuimos entonces. ¿Cuántos quedaron? 16. Mire, por primera vez nos coinciden los números. Ya, ¿alguna duda de lo que hemos visto? Acuérdense que el Power y hay un material que les subí ya a la clase. Están arriba, así que ya pueden estudiarlo. ¿Ninguna duda? Ya. Hasta aquí llegamos entonces. Gracias por su presencia, por su paciencia. Que les vaya bien, que tengan una linda semana. Cuídense y nos vemos el viernes. Gracias, profe, está igual. Nos Gracias. vemos. Igualmente, profesor. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Recording stopped. Profesor, Dígame. disculpe para ser juez, ya, o sea, cerró el tema para hacer que yo quiero ser. Ya lo vamos a anotar entonces. Ya, por favor. ¿Alguien más que quiera hacerlo y que no se haya ofrecido? ¿No? Ya. Hasta luego. Gracias.